¿Cuál es su opinión sobre las medidas implementadas por el gobierno peruano para prevenir y combatir el terrorismo en el país? En la época del terrorismo, el gobierno puso mucha fuerza en el tema de erradicar el terrorismo e incluso daba leyes de arrepentimiento, ¿no? Para que las condenas fueran menores para los terroristas, ¿no? Y puedan ser perdonados, porque era como una traición a la patria ser terrorista. Eran nulas las acciones que tomaba el gobierno para tener un plan contingente y combatir el terrorismo. Ya en los años 90, con el cambio de gobierno, ingresó Alberto Fujimori, donde se vio el cambio al sexto, séptimo mes. Lo primero que hizo fue reforzar nuestra moneda y luego empezar a combatir el terrorismo, ¿no? Que dio sus frutos 2 años después y capturaron al cabecilla, que era Abimael Guzmán. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la protección y asistencia a las víctimas del terrorismo en el Perú? Sé que sigue habiendo terrorismo muy, pero muy esporádicamente en el BRAE, también por la época del narcotráfico, todo eso, pero también se camuflan por ahí los terroristas. Hay atentados pues muy esporádicamente, pero siempre hay víctimas, ¿no? Y creo que las leyes deberían de amparar mucho a esas personas, sobre todo cuando son niños y se quedan huérfanos. Bueno, yo creo que esas deberían ser acciones que el gobierno debería haber indemnizado, ¿no? Bueno, al final fue como una guerra civil que se vivió, o sea, una guerra interna donde tú podías salir a trabajar y ya no llegar. Y como estábamos en un estado de emergencia, porque estábamos con toque de queda, estado de emergencia, siempre pasa, o sea, siempre pasa que mueren inocentes y mueren culpables, ¿no? ¿Y usted qué mensaje o consejo te gustaría transmitir a otras personas, ¿no? Que también han sido víctimas del terrorismo en el Perú o en otros lugares del mundo? Solamente les digo a las personas que han sido víctimas, bueno, que ahora hay tantas terapias psicológicas que podríamos tener, y yo creo que el gobierno debería ayudar para eso. Y continuar nuestra vida. Sabemos que siempre van a haber problemas en el Perú, de repente con el terrorismo, el narcotráfico y todo, pero en nosotros está poder salir adelante. Bueno, el mensaje es que puedan llenar de valores a sus hijos, ¿no? Ahorita está que se forman nuevos grupos donde están metidas personas que tienen mucho contacto con el terrorismo, ¿no? Lo que se escucha ahorita es el Movadef, donde está captando muchos universitarios, mucha gente joven, en la cual de repente no tiene conocimiento de lo que era el terrorismo, de lo que nosotros vivimos en esa época, ¿no? Escucho por las noticias que están diciendo que los terroristas, los senderistas son perseguidos políticos y no era así. No era así, era terror. Nosotros vivíamos esa época de terror. ¿Cómo describirías tú la experiencia durante la época del terrorismo en el Perú? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles o más impactantes que le tocó vivir? Yo vivía en una zona que estábamos como a 5 cuadras más o menos de un banco, era el Banco de la Nación, y a ese banco siempre le ponían bombas y explotaba y los vidrios de la casa se rompían y era muy terrorífico, la verdad que era como que sacado de cuento de terror. Para mí fue bien complicado porque te digo algo, yo tendría, más o menos 10 años, 11 años cuando empezó a vivirse toda esta época del terrorismo. Entonces, mi experiencia fue muy clara y muy de cerca al terrorismo porque nosotros vivíamos a media cuadra de una comisaría. Entonces, mi abuelita vendía comida, le daba pensión a los policías. Entonces, nosotros en la mesa que ellos comían, porque era una casa familiar donde venían a almorzar los policías y comían y hacían comentarios, ¿no? Entonces yo crecí con esos comentarios. Yo siempre caminaba con mucho miedo por la calle. Entonces yo todos los días iba a la casa de mi abuelita. Entonces compartía con los policías los comentarios, a quienes capturaban, qué planes hacían para combatir el terrorismo. Entonces yo crecí con eso, en un entorno muy cercano a los buenos.